Hola, mi nombre es Miguel y voy a hablar sobre el capítulo 2 del Informe Mundial sobre el Envejecimiento Saludable. El capítulo 2 se titula Envejecimiento Saludable. En la portada o en el inicio del capítulo se encuentra la fotografía de Mon, un señor de 88 años que le gusta pasear en bicicleta y continúa ayudando a la comunidad. Él vive en Tailandia. Eh, Se muestra en qué lugar se encuentra Tailandia, que la parte de arriba es el país llamado China. Para empezar, habla de políticas y cómo se estarían organizando los diferentes recursos por una parte administrativa en cuestión de las políticas diseñadas para alcanzar el bienestar de la humanidad en general. Hay políticas específicas sobre el envejecimiento. Como se mencionó en el capítulo anterior, estas dos son la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, y la otra es el envejecimiento activo, un marco político de la OMS. Ahora, hay otras políticas que también se relacionan con algunos temas que tocan algunos elementos de la vejez, y de ahí se tienen que coordinar los recursos o bien las acciones para que se pueda ser más eficiente y no estén tomando como acciones repetidas dentro de los mismos programas. Entre los programas que se relacionan con las políticas del envejecimiento se encuentra la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan de Acción para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para promover los derechos de las mujeres, y el informe final de la Comisión de la OMS sobre los determinantes sociales de la salud. En este capítulo empieza a dar definiciones que van a enmarcar las acciones para mejorar la salud de los adultos mayores. Empieza dando una definición de envejecimiento, indicando que este se va a asociar con la acumulación de daños moleculares y celulares que va a reducir gradualmente las reservas fisiológicas, aumentando el riesgo de enfermedades y disminuyendo la capacidad del individuo. Aquí, si bien en la definición se encuentran solo elementos biológicos, a lo largo de ese apartado también indica que en el envejecimiento hay otros elementos psicológicos y sociales en los cuales la persona puede seguir teniendo un desarrollo, es decir, intenta integrar varias dimensiones de la persona. Define el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Este será el objetivo central que se espera fomentar, un envejecimiento saludable. Indica que pueden existir diferentes estrategias, pero las metas centrales será mantener una capacidad funcional de las personas, y esto para que cada persona pueda alcanzar el bienestar. Ahora, cuando hace referencia a la capacidad funcional, lo que estaría indicando son los atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer lo que es importante para ella. En este sentido, considera elementos individuales o internos de la persona, tanto biológicos como psicológicos, y estos sería la capacidad intrínseca, pero también considera el entorno en el cual se encuentra. Este entorno es tanto ambiental como cultural, y no los considera de forma aislada, sino cómo se estarían ajustando las capacidades internas junto con el entorno que se estaría encontrando. La meta central sería la parte del bienestar. Da como tres conceptos a su vez para poderlo definir. Uno es la felicidad, otro la realización y la felicidad plena, y el tercero que nos encuentra aquí sería la satisfacción. Cada uno implica diferentes componentes que da como un marco interpretativo
bastante flexible para que cada uno pueda ajustar los elementos de qué sería la felicidad. Un esquema de la capacidad intrínseca junto con la parte del entorno estaría representado por esta imagen, en la cual se observa que de manera interna se encuentra una capacidad intrínseca que sería el cuadrado o el cubo rojo, que a su vez se encuentra dentro de un cubo azul. Este entorno y esta relación entre el cubo o el espacio generado entre el cubo rojo y el espacio entre el cubo azul sería un esquema de lo que podría representar la capacidad funcional. La capacidad intrínseca se basa en elementos personales y entre ellos se encuentra la herencia genética, pero no solo eso. Hay también elementos de la salud, como podrían ser los cambios relacionados con la edad, los hábitos en la salud, rasgos y habilidades, cambios fisiológicos y los factores de riesgo que cada uno tenga, enfermedades y lesiones que hayan ocurrido a lo largo del desarrollo, cambios en la homeostasis y síndromes geriátricos más generales. Todos estos cambios en cuestión de la salud van a estar interactuando con un elemento funcional. Indica que va a existir como algunas metas personales o metas psicológicas que se pueden estar realizando. Para ello, retoma de utilidad retoma el concepto de resiliencia en un marco del envejecimiento saludable o incorporándolo también a los conceptos propuestos. Define entonces resiliencia como la capacidad de mantener o mejorar el nivel de capacidad funcional frente a la adversidad. Adversidad se puede entender en términos amplios que podría ser algo que dificulta el desarrollo personal, desde alguna enfermedad o también algunas condiciones sociales como podría ser la devaluación o alguna crisis económica que se pudiera presentar, o climáticos como podría ser un terremoto o alguna inundación. Ahora, esta capacidad de poder mantener o mejorar el nivel de capacidad funcional se puede realizar a través de 3 diferentes elementos. Uno es la resistencia, es decir, que las personas tengan una mayor capacidad intrínseca que los haga soportar o mantener la capacidad funcional que tienen a pesar de los desastres. Otro podría ser la recuperación, es decir, sí va a haber cierta afectación, pero podrá restablecerse una capacidad funcional alcanzando una capacidad intrínseca de manera adecuada. Y el tercero sería la adaptación. En este punto, la capacidad intrínseca ya no se alcanza a recuperar, sin embargo, a través de ciertos cambios en el ambiente, puede generar una adaptación que le permite todavía tener elementos que le permitan alcanzar su bienestar. Algunas metas psicológicas relevantes que propone en este sentido es la idea del rol o identidad, es decir, que pueda permanecer o estar integrado en la comunidad y que sus decisiones también sean escuchadas y tengan un impacto en otros miembros. Las relaciones, que esto hace referencia a la vinculación o un elemento afectivo que nos permite sentirnos unidos con otras personas. La posibilidad de disfrutar, que es el considerar que nuestra vida o puede adquirir emociones positivas. La autonomía, que hace referencia a la capacidad de poder decidir. La seguridad, que es que uno sienta cierta estabilidad y no tenga miedo con respecto al entorno, por ejemplo, en lugares de mucha criminalidad, y que existe un potencial de crecimiento personal. Es decir, que nosotros podamos seguir desarrollándonos como personas, aprendiendo o alcanzando algunas metas que nos propongamos de manera personal. También indica algunas metas sociales, es decir, que van encaminadas más hacia el entorno. Estos parten de tener movilidad, por ejemplo, cambiando las infraestructuras, crear y mantener relaciones. Aquí se basa en generar espacios en donde se permitan fomentar estas relaciones, como podrían ser escuelas o algunos centros recreativos.
satisfacer necesidades básicas. Estas necesidades básicas hacen referencia a las necesarias para la vida, como podría ser alimentación, que no se tenga frío, entre otras. Aprender y crecer y tomar decisiones, es decir, que existan algunos mecanismos por los cuales la voz de las personas mayores sea escuchada y que tengan también la posibilidad de seguir contribuyendo, por ejemplo, con programas como el voluntariado. Indica que existen diferentes trayectorias que se pueden desarrollar durante la vejez. En el caso de la trayectoria azul, sería una trayectoria óptima, es decir, lo máximo que se pudiera alcanzar. Lo característico de estas tres trayectorias es que intentan marcar la capacidad física, en la parte de abajo se encuentra la edad, y las tres trayectorias van a morir más o menos en una edad semejante. Sin embargo, en la trayectoria óptima o en la línea azul, se encuentra en la parte de arriba en donde en la mayoría de su tiempo de vida mantiene un elemento funcional y únicamente en los últimos días es cuando decrece. Está una trayectoria que también sería como negativa, en donde de manera continua se va presentando el declive, que sería la trayectoria roja, y la trayectoria amarilla indica que podría tener como un elemento óptimo, pero en este punto ocurrió un accidente de tal forma que decreció. Ahora, aquí es también cuando puede estar cambiando las diferencias dependiendo también del entorno en el cual se encuentre. Pudo haber caído y bien puede recuperarse hasta cierto punto, aunque ya no va a alcanzar el nivel óptimo. Si puede tener acceso a una serie de servicios de salud, de rehabilitación o que le permitan suplir las carencias que tuvo como esta afectación, puede ser que alcance nuevamente el nivel óptimo. Sin embargo, si es que no tiene ese apoyo, incluso podría decrecer mucho más. De forma semejante, en algún momento, la persona que tiene un declive constante, si llega a un punto en donde empieza a recibir acceso a ciertos medicamentos, cambiar su estilo de vida, puede estar manteniendo cierta funcionalidad por mayor tiempo en comparación con el grupo C. Estas son tres diferentes trayectorias hipotéticas que pueden variar en cuestión de la capacidad física. Además, hay una diferencia pensando en el envejecimiento biológico y el funcionamiento. Está la capacidad intrínseca, que estaría representada por el color rojo, en el cual, si bien va decayendo por la parte del envejecimiento, no necesariamente eso implica que se vaya perdiendo la capacidad funcional, es decir, estos elementos que le van a permitir a la persona ser autónoma, seguir participando en actividades sociales, seguir alcanzando elementos que le van a permitir alcanzar su bienestar con base en los estándares de la propia persona. De ahí que, cambiando el entorno, a pesar de que la capacidad intrínseca disminuya, se puede mantener una capacidad funcional. En el marco de la salud pública para el envejecimiento saludable, se dan algunas oportunidades para la acción en cuestión de salud pública que van a generar este cambio en el curso de vida. Aquí igual con la parte roja se encuentra representado la capacidad intrínseca y va indicando también cómo va cambiando. Puede tener una capacidad alta y estable que se va manteniendo, puede generarse cierto deterioro en la capacidad que no lo hace incapacitante hasta que ya es una pérdida considerable en la capacidad. Ahora bien, si bien puede estar teniendo una capacidad intrínseca, la capacidad funcional, es decir, los elementos que se puedan modificar, van a variar. Si uno tiene una capacidad intrínseca alta, la capacidad funcional, es decir, elementos tal vez del entorno, serán menores. Cuando uno empieza a tener alguna discapacidad o un deterioro en su capacidad, entonces es necesario generar más elementos que le permitan una capacidad funcional hasta que llega
pérdida considerable de la capacidad funcional, en donde será necesario generar, una pérdida considerable de la capacidad intrínseca, en donde aumentará considerablemente los recursos para aumentar la capacidad funcional. Para generar como estos cambios están los servicios de salud, en donde un primer elemento es prevenir enfermedades crónicas y asegurar la detección temprana y el control. Si es que llega a pasar un deterioro de la capacidad, sería invertir o moderar la disminución de la capacidad, generalmente igual promoviendo un estilo de vida saludable. Y si es que ya está perdiendo una mayor capacidad, es tratar las enfermedades crónicas avanzadas. Hay cuidados también a largo plazo, como podría ser apoyar las conductas que mejoran la capacidad. La parte naranja va encaminada a fortalecer la capacidad intrínseca. Y como elemento de funcionalidad es asegurar la dignidad en la última etapa de la vida, ya como elemento de cuidado a largo plazo. En cuestión del entorno, se pueden hacer diferentes acciones desde este punto hasta el final, e incluso al inicio también se pueden hacer diferentes elementos. Por ejemplo, para mejorar la capacidad intrínseca es mucho promover conductas para mejorar la capacidad. En cambio, en cuestión también del entorno, para mejorar la capacidad funcional, es eliminar los obstáculos que van a impedir la participación, como podrían ser los estereotipos, así como compensar la pérdida de la capacidad. Por último, en este capítulo habla sobre algunas cuestiones claves con respecto a la parte de la vejez o de estar como generando políticas en cuestión de salud del envejecimiento. Uno, indica la parte de la diversidad. Hay, como se indicó, una diversidad en la parte de trayectorias, pero también el bienestar va a ser, la forma en la cual se alcanza el bienestar es diferente en cada persona. Retoma un modelo que es el centrado en la persona, en el cual se basa en ser empático con la persona, ver cuáles son las necesidades y buscar un entorno que se ajuste con esas necesidades. Por ejemplo, en algunos casos, algunos centros de rehabilitación de personas que tienen Alzheimer podrían sentirse más a gustos en un ambiente más parecido a una casa que parecido a un hospital. Otra cuestión clave es reducir la inequidad. Esto son las diferencias que se pueden estar encontrando. Un ejemplo podría ser disminuir la pobreza, que se ve reflejado actualmente, por ejemplo, con la parte de la distribución de las vacunas, en donde algunos países desarrollados ya se encuentran con su población totalmente vacunada, mientras algunos países con menor desarrollo todavía no han iniciado el proceso de vacunación debido a la pandemia del COVID-19. Otra cuestión clave es garantizar el derecho a elegir. En ese sentido, es estar fomentando la autonomía de las personas, es decir, que vayan identificando sus necesidades y qué es lo que deciden ellos realizar que les permite alcanzar su bienestar. Para esto también consiste en empezar a aumentar los límites que tiene la persona para poderse desarrollar. Muchas personas pueden pensar que la parte de la vejez es solamente un momento de jubilación y descanso, entonces se estarían empezando a limitar en otras actividades que podrían generar en años posteriores a la jubilación. Para esto, los cambios son desde edades tempranas, por ejemplo, mejorando la educación o aumentando la economía de las personas, porque esto les va a dar mayores posibilidades de adquirir o de poder accesar a más lugares donde puedan desarrollarse. Otra cuestión clave es propiciar el envejecimiento en el lugar, es decir, no considerar como un elemento asistencialista en el cual se tenga que acudir a los hospitales o en el momento del envejecimiento, sino que las personas pudieran permanecer en sus casas,
que vayan aprendiendo a formar redes de apoyo entre ellos para poder tener un envejecimiento saludable, e incluso que puedan estar utilizando la tecnología para tener también un seguimiento médico sin necesidad de tener que trasladarse grandes distancias para poder adquirirlo. Esos son algunos elementos clave que se consideran cuando se generan propuestas para el envejecimiento saludable. Muchas gracias por su atención.